Los géneros literarios en la Biblia. Yo comparo la Biblia sin ofender a un periódico. Cuando se leían los periódicos, ya la gente no lee periódicos, pero puede pasar algo similar en las páginas de las redes sociales o las páginas. Yo creo que por la gente no entender esto es que a veces tienen tanta mala información en las redes sociales. Pero cuando leíamos periódicos y no habían las redes sociales para informarnos, tú mirabas la primera página del periódico, que se llama la primera plana, y por lo general ahí estaba la noticia más impresionante y que más impactaba a toda la sociedad, la que más iba a vender. Pero esa noticia era una noticia corroborable. Quiere decir que hay unas fuentes que corroboran esa información que está ahí, aunque el escritor de la noticia, que es el periodista, tenga esas fuentes escondidas, porque puede ser que esas mismas personas que le dieron la información estén en juego sus vidas por haber dado la información, ¿verdad? Pero está ahí. Y tú lees eso de una manera. Empiezas a pasar la página y ves un anuncio. Tú lees el anuncio de la misma manera que lees la noticia de primera plana. Pasas el anuncio y llegaste a los muñequitos. Y en los muñequitos hay una parodia de King Kong subiendo al Empire State Building y tumbando aviones. Cuando tú lees eso en los muñequitos del periódico, tú llamas a tu primo en Nueva York a ver si está bien porque hay un mono trepado en el Empire State Building. ¿Por qué no lo llamas? Porque estás leyendo otro género, que no es el mismo género de la noticia, no es el mismo género del mercadeo y no es el mismo género de deporte y no es el mismo género de farándula y no es el mismo género de los famosos horóscopos. El periódico está compuesto de muchos géneros literarios, tiene cartas, epístolas, cartas editoriales. Tú no lees una carta editorial como lees una noticia. Se supone que la noticia sea más objetiva y la carta editorial es la opinión del escritor. Yo puedo ahí coger al gobernador y decir lo que me dé la gana, siempre y cuando me la aprueben en el periódico. Pero yo no tengo que tener evidencia para dar mi opinión. Esa es mi opinión. Entonces, la carta editorial tú no la puedes leer como la noticia de primera plana que viene la fuente de la policía de Puerto Rico porque hubo una balacera en tal sitio. Son géneros literarios diferentes en el mismo libro. Pues la Biblia es un libro con muchos géneros literarios. No los podemos leer todos iguales. El primer género que hay, que es bastante común especialmente en el Antiguo Testamento, no voy a escribir género cada vez porque es el legislativo. Ese habla de leyes. Usted sabe que cuando usted lee las leyes no están escritas igual que las novelas. Usted lee una novela de George Lucas, Star Wars, no está escrita como las leyes del Senado, la ley número 44 del 3 de noviembre de 1975, según enmendada, propósito de la ley. Eso tiene un formato de por qué se escribe. Pues el género legislativo, usted lo ve en libros como Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, y están hablando de la ley que constituye al pueblo de Israel y que lo ordena como sociedad. Constituye y ordena como pueblo. En especial a Israel. Muchas veces tiene, muchas veces tiene entre eso historias. Pero la historia, por lo general, es como la justificación de la ley. ¿Por qué se hace esto? Por ejemplo, las hijas de Zelofejad. La ley decía
que si tú eras mujer y se moría tu papá y tú no tenías hermanos mayores, ni un hombre ni un hermano varón, la herencia tuya pasaba al varón más próximo de tu papá. Te quedabas sin herencia. Cuando el papá de las hijas de Zelofejad murió, las tres dijeron, espérate, vámonos en alzada y nos vamos al Tribunal Supremo. Y esa historia está en la Biblia, pero está ahí con un propósito. Nos vamos al Tribunal Supremo y fueron ante Moisés. Moisés. Y cuando digo el Tribunal Supremo, realmente Moisés estableció un sistema de jueces que iban desde los millares hasta los 70 y hasta él. Y los casos más difíciles eran los que llegaban a él. Como esto era un caso a nivel constitucional, porque había que cambiar la constitución, la ley, no podían ir a donde un juez de primera instancia del Tribunal Municipal de Isabela. Tenían que ir al Tribunal de Apelaciones de Boston, que es el que nos rige a nosotros, en el caso de los puertorriqueños. Entonces, van allá donde Moisés, es que no es justo que si papi no tuvo hijos varones, nosotros perdamos la herencia, nosotros podemos administrar esos campos, nosotros podemos administrar esa tierra, nosotros no nos tenemos que quedar muertas de hambre porque no tuvimos un hermano mayor o un hermano varón. Eso está mal. Y Moisés parece que escuchó el argumento y dijo, estas mujeres tienen razón, pero como la ley dice otra cosa, déjame consultarle al legislador, a Jehová. Denme un break. Y se metió allá en el tabernáculo, detrás del velo, y habló con el legislador. Padre, o sea, el Señor Jehová, pasa esto, aquello, lo otro, estas mujeres están aquí. Le contó la historia, que ya la sabía, pero le contó la historia, ¿Qué hacemos? No, dale la herencia y desde ahora en adelante toda mujer que muera sin un hermano, toda mujer que su papá muera y no tenga un hermano varón, puede heredar la posesión. Y hubo un cambio en la constitución del pueblo, que es la ley. Porque mujeres hicieron un movimiento de derechos civiles. La gente dice que la Biblia es patriarcal. Y que la Biblia está en contra de las mujeres. Y uno de los movimientos civiles de mujeres organizadas para buscar derechos más antiguos, redactados en la historia, son las hijas de Zelofejad. Nada más con el testigo. Tráemelo. Ah, sí, que Tamar se vistió de prostituta. Y procrearle. Miren eso. Yo no sé si ustedes han escuchado esa historia, pero Tamar es una de las ascendentes de Jesús. Sí. Tamar estaba casada con uno de los hijos de Judá. El hijo se muere sin haberle dejado hijo. Se van y pasa al cuñado. Porque así era la ley, ¿verdad? Pasa al cuñado. Y entonces el cuñado comete el pecado, que mucha gente habla de esto como si fuera relacionado a la masturbación, pero no tiene nada que ver con la masturbación, pero yo he escuchado predicadores decir que esto es la masturbación. Eyaculaba fuera de ella y echaba la semilla en el piso, porque no quería cumplir la ley que era reproducirse con la cuñada que el hermano murió. Como eso pasó, el tipo murió. Dios le cortó la vida, lo castigó por no reproducirse como decía que tenía que hacerlo, porque la reproducción es importante en la Biblia, ¿sabes? Dios lo dijo en Génesis capítulo 1. Allá, bien lejos, el primer capítulo. Ok, primera mención. Ustedes se van a multiplicar y llenar la tierra y sojuzgarla. Ya está, ya.
Ok, pues entonces, ¿qué pasa? Tamar, como ve que hay problemas con que ella se reproduzca y tenga herencia, se viste de prostituta y allá va con Judá. Pero pasó algo antes, cuéntamelo. Ajá. Él se lo prometió, pero no se lo dio. No, no se la dio, no se casó, no, no lo casó. Le quitara la vida. Y entonces Tamara no se quedó sin esposo porque Judá no le dio el tercer hijo. ¿Y qué pasó? Tamara se vistió de prostituta. Tamar se vistió de prostituta. Y allá tuvo relaciones con Judá. Y Judá, Judá no tenía con qué pagarle, Tito, estaba pelado. Entonces le dejó, ella le dijo, pues mira, como no tienes con qué pagar ahora, pues déjame el batón, el bastón y el bordón tuyo, algo así. Y eran como le dejó tres cosas clave, ¿verdad? Que no nos podemos meter en eso ahora porque no acabamos. Pero en esas tres cosas era evidencia de que era Judá. Era él y no había nadie más. La cuestión fue que después ella esa vez quedó embarazada. Entonces fueron donde Judá y le dijeron, mira, la nuera tuya está embarazada y no es del nene tuyo. Ah, eso es una fornicaria. Adúltera, vamos a matarla. Y allá se levantó a matarla. Y cuando llegan así donde ella le dice, pero mira, ¿tú quieres saber quién es el papá del hijo? Pues mira, aquí están las propiedades del papá del hijo. Y entonces él dijo, oh, tú fuiste más justo que yo, porque yo te negué a mi tercer hijo y tú buscaste que se honrara la ley de la reproducción, el levirato. Así que cosas extrañas que pasan en la Biblia que nadie se imagina y si las llega a coger la Comay, he dicho nombre yo. Sí, porque nosotros ahora nos escandalizamos nosotros ahora nos escandalizamos por un montón de cosas, pero eso no era parte de la ley de Baal. Esa era la ley del Señor. Ok, segundo género, el sapiensal. Sapiencial. Yo decía, ¿cómo va a ser con 6? Decirle así. Ok, este es de sabiduría. Sapiencial. Este es de sabiduría. ¿A qué te suena? Proverbios, Eclesiastés. Muchas veces está escrito en forma de poema. Ahora, ¿qué pasa con los poemas en la Biblia tuya? ¿Tú le encuentras rima? Cuando tú lees los salmos, ¿tú le encuentras rima? ¿Por qué los salmos y los proverbios no tienen rima como se supone que tengan? It get lost in translation. No fueron escritos para que rimaran en español, fueron escritos para que rimaran en hebreo. Así que si lo lees en hebreo, tan, tara, tan, tan, pero lo lees en español, tan, ten, tan, pam, pan, rum, pan, ring, pan, como si yo tocara batería en vez de José. Un disparate. Así que ahí les voy a leer. Tiene su origen en el reinado de David y Salomón. Es una forma de transmitir al pueblo la voluntad de Dios. Para hacerlo, el medio que los agiógrafos encontraron más apropiado es el proverbio. Es la mejor muestra de este género. Se encuentra en el libro llamado Sapiensales, que ahí está incluido
el Cantar de los Cantares, Eclesiastés, Proverbio. No estoy seguro si los salmos, pero los salmos es un género literario diferente que es la poesía. Lo vamos a ver. Y es una poesía específica, es la poesía lírica o pastoral. El Cantar de los Cantares tiene algo que ver con eso también. Cuando el pastor estaba, y esto lo voy a hablar del Cantar de los Cantares, y porque el Cantar de los Cantares en la sinagoga no se lee delante de los niños. En otras palabras, es un libro apócrifo. Porque apócrifo lo que significa, lo que significa es que no se puede leer en público. No es que no se puede leer, es que no se puede hacer público. ¿Qué dice? Pastoral lírica, género lírico. Porque es la música de los pastores, los salmos, el Cantar de los Cantares. ¿Por qué el Cantar de los Cantares no se puede leer en la sinagoga delante de los niños? Porque tiene unas figuras poéticas que al buen entendedor pocas palabras le bastan. Es mejor que las parejas lo lean en la casa porque es el Kama Sutra cristiano. El que no sabe lo que acabo de decir, pues búsquelo en Google. Con cuidado. Pero es el libro erótico de Dios para que la pareja tenga relaciones eróticas sanas. Y describe eso mismo, bien hecho. No se puede, casi usted no ve que nadie lo predica. Cogen secciones, las mismas. ¿Quién es esa que sale recostada quién es esa que sale del desierto recostada de su amado? ¿Pero qué estaban haciendo en el desierto? No, eso no lo diga. Pues son poesía lírica, poesía de los pastores, se tocaba con lira, con arpas y instrumentos de cuerda. Cuando usted lee los salmos, usted va a ver que hay canciones que David dice al director de los músicos, que tiene un nombre, Asaf, al director de los músicos, canten esto sobre los lirios. Y tú dices, los lirios. Entonces, hay unas teorías que creen que eran unos instrumentos de música y otras teorías que creen que era una música que ya existía y que sobre esa pista o esa secuencia se iba a cantar. Eso pasó mucho en los avivamientos del siglo XIX. Muchos de los coritos que después eran sagrados y consagrados a un nivel de que todo lo que tú tocaras, si tocabas salsa eras del diablo, si tocabas rap eras del diablo, si tocabas otra música eras del diablo. Muchos de esos coritos que era música era música de taberna que le cambiaron la letra para hacer la música de iglesia. Y así evangelizaban. Pero después se convirtieron en algo tan sagrado que si no era corito, no era de Dios. La historia se sigue repitiendo. Entonces, el otro género, el género profético. Son los profetas. Profético, perdón. Ahí tenemos a los profetas mayores, los profetas menores. Ahora les voy a hacer una pregunta tricky. ¿Daniel es un profeta? Según los judíos, no. Los judíos no tenían el libro de Daniel en los libros de los profetas. Lo tenían en los libros de sabiduría y otras cosas. Porque Daniel, al ser un visionario apocalíptico, no era un profeta, era un visionario, aunque en las visiones profetiza. Habla más duro.
El libro como género, al ser apocalíptico, no estaba en el género de los profetas. Los judíos tenían profetas mayores, profetas menores, y Daniel estaba con los libros de sabiduría y otros libros. En el Tanakh, que es el canon judío del Antiguo Testamento. El profeta se movía con reyes, de Judá, con reyes de Israel, el reino del norte, y con reyes de otras naciones. El visionario apocalíptico es un escritor que tuvo unas visiones y las escribió. Hay unas diferencias, además de que escribe en un género totalmente diferente y no es un profeta que necesariamente está caminando por ahí en el don de profeta, moviéndose como profeta. Cuando toquemos un poquito más del género apocalíptico, se lo explico. ¿Qué es ahora? 5. Tengo que borrar. El apocalíptico. Aquí es que características del género apocalíptico. Tienes un visionario. Por eso es que tú ves que a cada rato dice, y vi una visión en el cielo. Vi una visión en el cielo. Vi tal cosa. Vi el mar. Vi aquello. Pero el visionario siempre está acompañado de un ser celestial que es el intérprete de la visión. En algunos libros apocalípticos es un ancestro que murió, pues, porque el apocalíptico tampoco existe solamente en la Biblia, ese género existe en toda el área del Medio Oriente donde los caldeos y los babilónicos existían y los arameos. Y el visionario ve la visión y dice, ¿y esa gente vestida de ropa blanca, quiénes son? Y el ángel o el anciano que está parado al lado de él le dice, esos son los que lavaron las vestiduras en la sangre del cordero y los que se vistieron de obras justas, que son las vestiduras blancas de los santos. Siempre vas a tener esta dualidad. El libro apocalíptico tiene varias dualidades. El visionario, que es el que ve, y el ser celestial que le interpreta. Puede ser un ángel, puede ser XY persona. También hay otra dualidad. Lo terrenal y lo celestial. Cosas que pasan en el cielo afectan la tierra en la visión apocalíptica y cosas que pasan en la tierra afectan el cielo. Me detuvo el príncipe de Persia y después del príncipe de Persia vendrá el príncipe de Grecia. Entonces, en la historia, así fue que pasó. En Daniel. En un sentido, está profetizando, pero la manera del género no es un profeta, es un visionario apocalíptico. No sé si me explico. En términos de género literario, no es el profeta Daniel, es el visionario apocalíptico Daniel. Él tuvo unas visiones apocalípticas y las escribió. Hay porciones apocalípticas en libros proféticos. Sí, sí. Hay porciones apocalípticas en libros proféticos. Y yo me atrevería a decir que hay porciones apocalípticas hasta en Génesis 3. Pero bueno, en Apocalipsis 12 habla de la serpiente de Génesis 3. La serpiente que habla y tienta, acá es el dragón, acá es la serpiente. Ponte a pensar.
Quizás es un poquito de apocalíptico. ¿De dónde Daniel sacó el género apocalíptico? Porque el libro de Daniel es el primer libro completo apocalíptico en la Biblia y escrito en arameo. Se la choteé. Cuando Daniel fue llevado de Judá a Babilonia, se le enseñó la lengua y la literatura de los caldeos. Y el apocalíptico es literatura caldea. Usted va a encontrar muchos libros apocalípticos en la literatura caldea. No se lo inventaron los judíos de la Biblia. Y por eso se puede hablar de un género literario, porque cuando se compara con otros libros, tiene los dragones que hablan, la serpiente, los leviatán que están en el libro de Job. Y son cosas que son parte de la literatura caldea. Y Daniel las usó para llevar el mensaje de Dios en arameo, que es un lenguaje caldeo. Que ya lo hablamos el viernes pasado, que Abraham salió de Ur de los Caldeos y era un arameo. Amén. Así que para ellos era easy catchy. Eso lo puedo entender rápido, porque estoy acostumbrado. Terrenal, celestial. Hay varias dualidades más, pero no me va a dar tiempo de tocarlas toditas. Las principales de este género en la Biblia, Daniel y Apocalipsis. Otra cosa. Otra característica bien importante de este género es el lenguaje simbólico. De hecho, si no digo esto, pierdo. Es un lenguaje simbólico. Siempre es un símbolo. Siempre es un símbolo. Y el lenguaje simbólico, en el caso de la Biblia, Daniel te ayuda a interpretar Apocalipsis. Si tú entiendes Daniel y sus cumplimientos históricos, vas a poder interpretar mejor Apocalipsis. Daniel apocalípticamente habla de la primera venida de Jesús. Como Mesías, príncipe. Y Apocalipsis habla de la segunda. Como esperanza de gloria para la iglesia. El lenguaje siempre es simbólico. No se puede poner uno a interpretarlo de forma... Les voy a hacer una corrección. Le voy a hacer una corrección buena. Si tú vas a interpretar de forma literal el género apocalíptico, lo interpretas como un símbolo. Cuando lo interpretan como si el símbolo fuera real, se dice literalismo. Que es cuando se exagera lo literal. Porque no se toma en cuenta que es simbólico. Y se cree que va a aparecer Godzilla con 7 cabezas, moviéndose así por encima del agua. Cuando alguien lo ve así, en vez de leer literalmente el libro, lo está haciendo literalismo. Se fue. La manera literal de leer el género apocalíptico es de manera simbólica. Y este libro, el género apocalíptico, son códigos. Y para tú poder interpretar códigos, tienes que empezar a sacar la clave. Esto significa tal cosa, esto significa tal cosa, esto significa tal cosa, esto significa tal cosa. Cuando vuelvan a mencionar esto, todavía están hablando de esto mismo. Por ejemplo, un error común, leyendo Apocalipsis.
Aparece Jesús entre los 7 candelabros. Los 7 candelabros son las 7 iglesias. Las 7 cartas que se hacen en Apocalipsis. El libro de Apocalipsis tiene 7 epístolas apocalípticas, que eso es otro género literario que vamos a ver ahora. Si puedo terminarlo y ustedes me lo permiten. Cuando tú miras el Apocalipsis, dice, está Jesús parado entre las 7 candelabros. Los 7 candelabros son las 7 iglesias. Después, en una de las cartas, dice, escribe al ángel de la iglesia, si no haces esto, esto y esto y esto, te quitaré el candelabro que tienes. La gente dice, eso es que te van a quitar el Espíritu Santo. Ah, entonces en el primer capítulo era una iglesia y ahora es el Espíritu Santo. ¿O le están diciendo al ángel de la iglesia que le van a quitar la iglesia? El Señor no quita el Espíritu Santo al que se lo dio. Pero la iglesia se la pueden quitar al pastor. Al ángel de la iglesia porque no está cuidando bien el rebaño. Y si en el primer capítulo el símbolo es iglesia, todo el libro va a seguir con el mismo código. Porque la idea es confundir a los enemigos, pero no a los amigos. Los que entienden el código, porque entienden a Daniel y entienden el código, se supone que entiendan el libro. No se confundan. ¿Hasta ahí? ¿Estamos bien? Vamos a seguir para terminar. Lo he dicho ya como 5 veces, a la 10ª estamos. El género epistolar, eso suena bien feo. Epistolar o epístolas. No son pistolas, son cartas. El Nuevo Testamento, la mayor parte del Nuevo Testamento son cartas. A los corintios, a los romanos, a los filipenses, por ahí. A los hebreos. El problema de las cartas del Nuevo Testamento es que tenemos la carta respuesta del apóstol o del apóstol o del quien sea. La carta respuesta, pero no tenemos la carta pregunta que provocó la carta. Entonces, como no tenemos qué fue lo que me preguntaron por carta, yo respondí por carta, pero no podemos entender bien cuál fue el problema. Eso pasa mucho en 1 Corintios y 2 Corintios. Hay cosas que se pueden entender y hay cosas que si tú lees las 2 cartas las entiendes mejor. Pero hay temas como por ejemplo la mujer que hay en la congregación que siempre tiene como unas interrogantes, pero es porque no conocemos la carta que le escribieron los ancianos de Corintios a Pablo y que Pablo le contesta. Yo quisiera coger la carta esa y leerla. Porque yo estoy seguro que la respuesta que hoy leemos que nos causa dudas y que hay distintas posturas teológicas acerca de ella, si leyéramos la carta que los ancianos le escribieron a Pablo, mira, estamos teniendo estas situaciones, ¿qué tú nos aconsejas? Pues mira, esto está pasando. Ah, pues entonces en esto hagan esto, en esto hagan esto, en esto hagan esto, en esto hagan esto. Nosotros tenemos en esto hagan esto, 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 pero no tenemos qué hacemos aquí, que está pasando tal cosa. Entonces perdemos parte del contexto de la carta. Ese es el problema de las epístolas, es uno de los problemas. Apocalipsis tiene 3 cartas, 7 cartas. Las 7 cartas, las 7 iglesias, pero todas están escritas en género apocalíptico. Así que no hagan un mejunje. Y el género histórico, con ese acabo.
el histórico. Libros como Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, el libro de los Hechos. Ahora, otra pregunta tricky. ¿Los evangelios son históricos? Son históricos porque hablan de la vida de Jesús. Son biografías. Son biográficos. Miren, según yo estudié la última vez que estudié, y como dice Miriam, los que saben hablan de un género que se llama evangelios. ¿Por qué? No le estoy quitando el valor de lo histórico, pero este tipo de escritura no se iguala a las biografías de la época que tenemos, copias. Ni en latín, que era el lenguaje de los romanos, ni en hebreo, ni en griego. Así que el libro no fue escrito para hacer una biografía de Jesús. ¿Para qué fue escrito el libro? Para a través de momentos de la vida de Jesús, enseñar su doctrina. Así que es un libro doctrinal, no biográfico. Por eso es que tú ves que Juan dice, pues si fuéramos a escribir todas las cosas que hizo Jesús, los libros no darían en el mundo. Pero esto es lo que es necesario para que ustedes crean. Es un libro doctrinal. Y en ese sentido, los que han hecho análisis literario del libro, lo han comparado con otras obras literarias de la época, dicen que los evangelios son un género en sí mismo, que fue creado para Jesús. Porque no encuentran en otras obras biográficas, que es lo más similar, los mismos elementos que el evangelio. No están hechas iguales. En el contexto histórico-cultural de los evangelios. ¿Ok? Ahora sí acabé. Los dejo ahí, ¿verdad? ¿Verdad? Para que se vayan a dormir tranquilos. Bueno, vamos a pedirle a la hermana que nos dirija en oración, por favor. Sí, póngase en pie. Vamos a orar, darle gracias al Señor. Más o menos ahí les expliqué o los puse a pensar más. No confundir, pero los puse a pensar más. Pero por lo menos los evangelios ya saben. Por lo menos en my school, los evangelios son un género en sí mismo. No son biografías, no están hechos para ser un libro de historia, están hechos para enseñar la doctrina de Jesús a través de momentos escogidos de la vida de Jesús. Por eso da igual si eran 2 gadarenos o un gadareno, porque lo que va a enseñar es que Jesús tenía poder sobre legiones de demonios y que en el nombre de Jesús se pueden echar fuera legiones de demonios. Ese es el propósito de ese capítulo, aunque en un evangelio dice 2 gadarenos y en otro evangelio dice 1. No te rompa la cabeza. Si alguien